Mira, yo creo que como que cuando llega la menopausia las mujeres sienten como que ya perdieron la reproducción, es como que están poniéndose viejas, de que como ya se pasó la etapa casi de la juventud, y como que se achacan. En general, se piensa, como tú dices, que después de la menopausia se es menos mujer, pero eso es un gran error, porque todas las que hemos alcanzado mayores años sabemos que no se deja de ser atractiva, no se deja de ser mujer después de la menopausia. Oye, Nelo, ¿yo te puedo hacer una pregunta a ti? Por supuesto. Porque tú tienes más sabiduría que yo, pues. ¿Cuál sería el suplemento que tú tendrías al lado de tu velador que no sea tu pareja? Bueno, que puede ser un buen suplemento, ¿no? Queridos amigos, aquí estamos en el podcast Salud sin Censura, donde hablamos de todo lo que muchas veces no conocemos de la salud sin arrugarnos por nada. En este capítulo hablaremos de un tema un poco tabú, la menopausia. Nos afecta a todas las mujeres, tiene relación con la baja de nuestras hormonas. Vamos a presentar a Dawn Cooper, nutricionista integrativa, que es especialista en la materia y nos va a compartir sus conocimientos y su sabiduría para aclarar algunas cosas que muchas veces no entendemos muy bien qué pasan con nuestro cuerpo, ni hombres ni mujeres. Hola, Dawn. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Claro, como tú estabas diciendo, en realidad empieza a haber un desequilibrio en las hormonas y como que es como que te invitaran a un casamiento, ¿no es cierto? Llegamos con las hormonas, qué sé yo, y de repente esas se emborrachan y hay que volver como a arreglarlas. Y se puede. Así es que empieza primero que todo por un periodo de perimenopausia y después la menopausia. Exacto. O sea, hay periodos de perimenopausia que puede durar años. Sí. Luego viene la menopausia, que es ya cuando dejó de menstruar por un año la persona, pero nunca se acaba porque después viene la posmenopausia. Sí, pues la verdad que como que dura, yo creo que hasta el día que te mueres es porque uno siempre va a quedar con menopausia. Siempre con menos hormonas, exacto. Sí. Pero vas a quedar con menos hormonas, pero puedes ir arreglando la calidad de vida, depende con cómo uno lo puede suplementar, con la alimentación, con muchas cosas. ¿Cómo afecta, Dawn, la baja de los estrógenos, cómo afecta nuestra salud y nuestro estado de ánimo y nuestra calidad de vida? Hoy afecta de muchas maneras, específicamente cuando ya empieza a haber un desequilibrio, ¿no es cierto?, entre la progesterona y los estrógenos, que pasa esto en todo el periodo de la menopausia, que puede durar harto. Uno empieza a tener primero como irregularidades menstruales, de repente tiene como hemorragia, de repente tiene bochornos, de repente le baja la libido, realmente como que ya mira al marido así como, ojalá que hoy día no, y así entonces empieza a ver como varias cosas que tienen que ver con el estado de ánimo. ¿Y esto, querido Dawn, afecta a la familia? Sí, pues afecta a la familia porque a veces es poco entendido. Porque a veces incluso cuando específicamente en el periodo de la perimenopausia, porque todavía estás como a veces bastante activa, estás en una etapa que como que a los hombres también les cuesta como entender, y a uno le cuesta entender de que uno está como cambiando y uno como que no se halla en su cuerpo, así como que empieza como de a poco. Ahora, no todo el mundo pasa por un periodo de perimenopausia. Por ejemplo, países asiáticos, donde toda su vida consumieron alimentos muy altos en soya, miso, tempe y todas esas cosas, generalmente tienen mucho menos síntomas de menopausia que lo que tenemos los occidentales. Oye, ¿y a qué edad empieza el cuerpo a avisarnos que algo pasa? Mira, todo depende, porque hay menopausias como precoces, se está empezando mucho como menopausias más precoces, no sé, hay muchos cambios hoy con todo el medio ambiente, con los disruptores endocrinos, con todo lo que estamos viviendo, se están produciendo alteraciones a veces a más temprana edad. Entonces, hay que pensar que puede ser desde los 43, por ahí 44 en algunas personas, otras personas no, otras personas empieza la perimenopausia mucho después. Y tienen por último la menopausia también más tardía. Bueno, también tenemos que considerar cómo afecta este cambio de hormonas a la familia,
incluso al marido que considera que su mujer de pronto, de un momento a otro, se puso irritable, estresada, ya no quiere saber nada con él. Y entonces dice, esta mujer se está volviendo loca. Sí, eso pasa. Y también pasa no solamente con el marido, sino que pasa con los hijos. Y resulta que también los hijos están en ese periodo. Imagínate, si tú tienes 45, 46 años, tú todavía puedes tener hijos que están en una etapa de adolescencia. Y entonces se juntan dos cosas. O sea, tener que ver con un adolescente complicado y estar la mamá complicada, en realidad se produce bastante poco tolerancia. Y eso hace que se produzcan como muchas fricciones en la familia. Muchas peleas. Sí. Mira, yo recuerdo una paciente, bueno, varias pacientes cuando llegan a la consulta llegan quizás no tanto para saber de la menopausia, sino para saber qué pasa con ellas, que ya no pueden tener relaciones sexuales satisfactorias con su marido, lo que hace que el marido también entre en una crisis depresiva, irritable, discusiones de todo tipo y con temor de perder su matrimonio por una situación que no comprenden, ya molestias, cosas que antes no molestaban, ahora sí molestan. Claro, porque por ejemplo se produce sequedad vaginal y esto se puede tratar, o sea, la verdad que eso se puede tratar. Existen algunos probióticos que son muy buenos y existen también óvulos que tienen un poco de estrógeno y que ayudan. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir como subsanando. Ahora, en la medida que uno entienda lo que le está pasando, también es bueno como transmitirlo, de repente hablarlo con los hijos, hablarlo con el marido. No es que yo no te quiera, sino es que ayúdame a quizás necesito más cariño, Sí. quizás para tener una relación necesito que me acojas más, como éramos cuando recién nos casamos. Oye, Don, pero mira, también creo que es bueno que comentemos que este cambio estrogénico se relaciona con el intestino, entre otras cosas. Existe una cantidad millonaria, billonaria de microorganismos en nuestro cuerpo, pero en el intestino está la mayor cantidad. Somos un holobionte, somos un cuerpo vivo compuesto de dos cuerpos vivos, nuestras células y nuestros microorganismos de la microbiota. Entonces, tal como lo hemos conversado muchas veces, esto se llama estroboloma, ¿cierto?, que tiene que ver con la producción de estas hormonas. Cuando yo estoy en disbiosis, vale decir, no me alimento adecuadamente y como chatarra y no cuido mis bacterias del intestino, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa ahí es verdad, o sea, el estroboloma, ¿no es cierto?, que es este conjunto de bacterias intestinales que tienen que ver con el metabolismo de los estrógenos, pero también tienen que ver con la utilización, cuándo se usan y cuándo no se usan. Entonces, es muy importante tener un intestino sano, que no tenga permeabilidad intestinal, porque eso va a ayudar a que uno tenga en el fondo menos síntomas. La gente que tiene un intestino que no está como permeable va a tener mucho menos síntomas de menopausia. Entonces, Don, aquí tenemos que recordar que estas bacterias del estroboloma hay que cuidarlas, hay que tenerlas ahí muy, muy cuidaditas, pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la nutrición? Y cómo alimentamos estas bacterias para que estén las buenas y no las malas. Bueno, por ejemplo, los lactobacilos, ¿no es cierto?, y los bifidobacterium son súper importantes en el intestino, y eso se pueden también obtener a través de distintos tipos de alimentos fermentados. Podemos usar algunos productos como yogures que han salido con distintos tipos de cepas de probióticos. Podemos usar cosas como el kombucha, montones de cosas que van ayudando a que el intestino se mantenga mejor, y también usar los prebióticos, porque uno no saca nada con tener un montón de probióticos si no tiene el alimento, que son los prebióticos. Entonces ahí es donde es importante comer alimentos integrales, comer legumbres, comer soya, comer brotes de alfalfa, distintas cosas que vayan ayudando a estos. Principalmente yo mencionaría entre los prebióticos las semillas de linaza, ¿sí?, ¿cierto? Las semillas de chía, la alcachofa, que también es una fuente importante de prebióticos. Y como para aclarar esto, no solamente la fibra, los polifenoles, recordemos que todas las verduras contienen
estos nutracéuticos llamados polifenoles, flavonoides, que van a ayudar a que el hígado ya pueda recuperar parte de estas hormonas, porque normalmente, ¿cómo funciona este organismo? Funciona que en el hígado hay una enzima que recicla los estrógenos. Cuando se altera la microbiota, cuando la microbiota no está funcionando bien, no funciona este sistema y entonces se botan, se eliminan, se van de nuestro cuerpo las hormonas sin reparar. Cuando tenemos polifenoles, fibra y probióticos y alimentos fermentados, esto se repara, el hígado funciona mejor, sí, recupera parte de estos estrógenos que en vez de irse a la basura, se reciclan en nuestro cuerpo. Ya, y también tenemos los fitoestrógenos dentro de los alimentos. También es importante, claro, porque los fitoestrógenos tienen como la fórmula química muy parecida a los estrógenos, entonces compiten con esos receptores. Los estrógenos, lógicos, se producen en los ovarios, pero también una parte en las suprarrenales, ¿no es cierto? Y también por aromatización de andrógenos en el tejido adiposo. Entonces, a veces, generalmente con la menopausia, la gente sube un poquito de grasa, ¿no es cierto?, específicamente visceral. ¿Por qué? Porque los estrógenos también tienen que ver con la sensibilidad a la insulina. Ellos ayudan a que haya mayor sensibilidad a la insulina. Y la insulina es una hormona que es lipogénica, es formadora de grasa abdominal, no de los brazos ni la oreja, de abdominal, desgraciadamente, e impide la lipólisis. Entonces, uno tiene generalmente una reserva de grasa mayor, y eso, por un lado, la gente que es un poquito más rellenita, quizás tiene menos problemas de síntomas de menopausia que una persona que tiene muy poca grasa, porque ahí sí se usa esta aromatización. Y aclaremos que la grasa abdominal es un tejido vivo que puede producir citoquinas inflamatorias. Sí. Por lo tanto, los antiinflamatorios de alimentos, una dieta antiinflamatoria, nos ayudaría muchísimo a evitar la mayor acumulación de estas citoquinas a nivel abdominal. Otro de los síntomas habituales que nos causa problemas es la llamada niebla mental, Don. Y los síntomas son: se nos quedaron las llaves, no sabemos dónde dejamos los lentes, todo está sucediendo fuera de nuestro concepto habitual. ¿Cómo interpretamos esto de la llamada niebla mental? Bueno, lo que pasa, ¿no es cierto?, que cuando viene una baja de estrógeno, a nivel cerebral se produce una menor captación de glucosa. Entonces la gente tiene menos energía cerebral. Entonces, en esos casos, esa es una de las causales. Pero también tiene que ver con que a veces la misma disbiosis, ¿no es cierto?, produce que pasen toxinas hacia el cerebro y traspasan la barrera hematoencefálica, que produce lo que se llama una neuroinflamación. Entonces, eso a nivel ya cerebral. Entonces, eso mismo también hace que se reproduzca como una niebla mental, porque no está funcionando bien todas las neuronas como debieran. Oye, Don, ¿y tienes alguna anécdota que podamos contarle a nuestros amigos? Bueno, yo te podría decir 2 anécdotas que me han pasado a mí. O sea, yo me acuerdo que iba caminando por Providencia, a pie, no en auto, a pie, y de repente veo que había un lugar de estacionamiento, y digo, uy, y corro como para ir a estacionarme, y resulta que andaba sin auto, y me sentí pero absolutamente mal. Bueno, de ahí fui a ver un neurólogo, porque dije, wow, aquí sí que esto está mal. Claro. Entonces fui y le dije, mire, yo hice esto, hice lo otro, y el domingo fui acá, y el viernes hizo acá, y después se me olvidó, y él me dijo, mire, una persona que se acuerda de todas las cosas que se olvidó, no tiene Alzheimer. Buen ejemplo, buena anécdota. Dije, wow, estoy bien. Oye, ¿y con tus pacientes qué recuerdas que podamos comentar? Yo tuve una paciente que la diagnosticaron con menopausia a los 46 años y ya tenía 11 hijos. Para mí era como clienta frecuente, porque en el fondo la vi con todos los embarazos, todos los pospartos, etc. Entonces cuando ya dije, ya, bueno, y al final su hija tuvo una guagua, dije, ya, aquí se terminó. Y después resulta que un día salgo cuando ella tenía 51 años, la atendí a la Católica, y me dijo, uy, qué bueno que viniste, ahora me vienes a ver. No, me dijo, vengo porque estoy embarazada. Le dije, me está iglesiando. Uy, a los 50. No, me dijo, ¿es verdad? No, le dije, me está iglesiando. No, me dijo, me quedé embarazada, y no me preguntes cómo, porque el doctor no se lo explica. Así que, ojo, que hay que tener cuidado. La tuvo,
y ese fue su 12ª niña. Oh, bueno, eso, amigas queridas, cuidado con esto. En la menopausia es muy raro, pero puede suceder. Sí, por eso. Así que hay que cuidarse, bueno. Y no quiere decir porque ella tuvo 11 hijos que era demasiado fértil a los 51. Igual tenía 5 años sin menstruación. Yo creo que uno de los síntomas que primero aparecen en la menopausia son estos sofocos, este calor, que estás en una reunión súper importante y de pronto empiezas a acalorarte y a transpirar. Eso también es algo que es normal que suceda y bueno, el entorno de uno tiene que comprender aquella situación. Claro, hay gente que incluso prefiere no ir a una fiesta o ir a lugares así porque como les viene de repente, pero ahora existen tratamientos para eso, pues, o sea... Bueno, y ahí tenemos los fitoestrógenos. Tenemos los fitoestrógenos, tenemos la simicifuga racemosa, que no, digamos que, ¿cómo se llama? No necesariamente es un estrógeno, pero sí actúa a nivel cerebral en cuanto a controlar la temperatura. Entonces evita mucho lo de los sofocos. Oye, y la otra cosa que no tenemos que olvidarnos es de la función del ácido graso omega 3. Recordemos que el omega 3 forma parte de nuestro cerebro en gran cantidad. El cerebro tiene 60% de grasa, de lo cual el 20% son los omega 3. Y si yo no soy buena para consumir pescado como los japoneses, que consumen productos del mar con frecuencia, tenemos que pensar en suplementar un buen omega 3, pero un omega 3 que no esté oxidado, un omega 3 que sea libre de metales pesados. Claro, y tiene que ser, como decimos, un súper buen omega 3. Entonces no hay que ir a comprar un fish oil, que de repente uno tiene unas mansas que no sé, por muy barato, fish oil, yo le digo, mira, no sé, a mí no me consta de dónde viene ese fish oil. Ojo, también las algas, también, por ejemplo, para los veganos, pueden usar algas que también son buenas. Todo lo que sea peces chicos, pero incluso aunque diga, oye, esto es de anchoveta o es de queso o de krill, igual tiene que pasar por un proceso de evaluación. Exacto. ¿Por qué es tan bueno consumir omega 3, Don? Porque nuestra dieta está muy alta en omega 6, que es altamente inflamatorio. Todas las cosas tienen omega 6. Entonces, para que haya una buena relación, y eso está biológico, de omega 6, omega 3, necesitamos consumir el omega 3 para bajar ese nivel de inflamación. Además, los omega 3 también forman parte de la membrana celular. Entonces, es muy importante, o sea, cada célula necesita tener una cantidad de omega 3, ¿no es cierto?, para que funcione mejor. Y las células tienen todo, tienen la energía, ¿no es cierto?, la mitocondria que tiene que llegar en los nutrientes para que funcione y se produzca energía. Sí. Oye, y no, en realidad no nos olvidemos decirle aquí a todos quienes nos escuchan que la inflamación o no inflamación pasa por la calidad de grasas que comemos. Sí. Claro. Si nosotros comemos un exceso de omega 6, vale decir aceite de maravilla, aceite de maíz, la mayoría de los aceites que uno compra en el supermercado, que además de ser inflamatorios por ser altos en omega 6, vienen en un plástico que es un disruptor endocrino. Y un disruptor endocrino es aquella sustancia que desplaza la hormona de su sitio funcional y que bloquea entonces la función. De hecho actúan a nivel también de los receptores, po. Así es. Y los imitan, o sea, se pone un disruptor endocrino disruptor, o sea, disrupta, echa de perder. Entonces, ojo, a no consumir un exceso de aceites que vengan en plástico, primero que nada. Segundo, que sean altos en omega 6, como la mayoría que compramos en el supermercado. Aumentar aceite de oliva, que aunque es omega 9, nos va a ayudar mucho. Sí. Y un buen suplemento de omega 3 nos va a ayudar a menor inflamación cerebral, mejor función cognitiva y en nuestro cuerpo también va a reducir el riesgo de inflamación crónica. Y ojo que, por ejemplo, el omega 3 es buenísimo para bajar los triglicéridos. Así es que o sea, yo he visto resultados extraordinarios de baja de triglicéridos que tiene que ver con enfermedad cardiovascular, después con problemas de demencia, etc. Y proteger el hígado. Sí. Como estamos en este podcast Salud sin Censura, hay que decir las cosas como son. Y otro de los problemas que suceden en el periodo de menopausia es el mal dormir.
cuando dormimos mal, cuando tenemos insomnio, vamos a tener también niebla mental. Entonces, aquí tenemos que considerar un suplemento que es el magnesio y que tiene más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Sí, pues y ahora lo importante con el magnesio, ¿no es cierto?, es cómo viene, porque hay magnesios que se absorben más que otros. Así es. Entonces, por ejemplo, nosotros si usamos óxido de magnesio, ¿no es cierto?, la absorción va a ser muy baja, pero cuando van unidos a un aminoácido o van en forma liposomal, va a ser mucho más absorbible. Entonces, eso es importante porque, y también según cómo vaya, va a ser o va a ir, por ejemplo, va a pasar la barrera hematoencefálica, que va a ayudar en ese caso a toda la parte cerebral, o también va a ayudar a la digestión, o va a ayudar a la parte muscular, depende en cómo vaya unido. Y nos va a ayudar a dormir. También. ¿Cierto? Y al día siguiente vamos a tener menos niebla mental. Claro, y hay que pensar que también con la edad va disminuyendo la cantidad de melatonina que uno produce, que es el inductor del sueño. Y la melatonina baja los niveles de cortisol, lo cual ayuda también a dormir mejor. Entonces ahí, por ejemplo, tomar magnesio, etcétera, no es tanto como tomar melatonina, porque la melatonina, de hecho, se tiene que usar en dosis muy bajas, contrario a lo que lo están haciendo acá. Entre 0,1 y 5 miligramos, no más, porque si no, no actúa como inductor del sueño. Oye, Don, pero se nos está quedando afuera la hormona tan importante que es la vitamina D3. Ah, sí, pues. Sí, que también recordemos que ella no es una vitamina. La D3 pasó a ser una hormona después de el análisis de cómo se produce al interior de nuestro organismo y que también tiene que ver con la función cerebral. Sí, bueno, pero de partida la falta de vitamina D te puede producir más depresión. Y segundo, también acuérdense que empieza a bajar también la cantidad de calcio también con la edad, especialmente cuando baja estrógeno. Entonces es importante que si uno va a usar vitamina D o va a usar calcio en forma natural, puede ser semilla sésamo, puede ser nueces, brócoli, no tiene por qué ser tomar calcio así o tomar tanta leche, claro, ¿ya? Que es una especie de error ahí en ese caso. Y eso yo creo que es importante porque además para el sistema inmunológico. Y considerar precursores de la mejor absorción del calcio más que nada. Claro. Por ejemplo, el magnesio, la vitamina D3 son fundamentales, pero recordemos que cuando tomamos precursores de mejorar la absorción del calcio hay que tomar vitamina K2 para que ese calcio vaya a los huesos y no vaya a quedarse en los tejidos blandos. Mira, tenemos que como recordar que cuando la dieta es excesiva en glucosa, en azúcares en general, lo que el organismo distrae es vitamina B1 y vitamina B2 que tienen que ver con el sistema nervioso central. Por lo tanto, mientras más azúcar como, más posibilidades tengo de depresión, más posibilidades tengo de estar irritable y triste porque hay un ladrón de vitaminas en la metabolización del azúcar. También hay un ladrón de calcio y un ladrón de magnesio. Entonces, cuando consumimos dietas altas en hidratos de carbono simple, vamos a bloquear la absorción de una serie de vitaminas que nos van a dar como consecuencia una inflamación crónica, persistente, que ni siquiera nos vamos a dar cuenta hasta que explote en una enfermedad crónica no transmisible. Y vamos a producir una resistencia a la insulina. Así es. Que la resistencia a la insulina sí que es altamente inflamatoria. Entonces ahí es donde uno empieza a acumular grasa abdominal, empieza con todo un sistema de inflamación. Para quienes no saben muy bien qué es la resistencia a la insulina, es como, por ejemplo, yo voy a abrir la llave de una habitación y la llavecita no me funciona. No entra la insulina al interior de la célula, por lo tanto empieza a dar vuelta en la sangre y al empezar a dar vuelta en la sangre nos produce todo aquello que hemos conversado hoy día. Oye, Nelva, bueno, te voy a dar un dato, no sé si tú todavía lo uses, pero en una de esas sí. Pues vamos viendo. Entonces, por ejemplo, hay que comer más brócoli y menos pan, y tú sabes por qué. Oye, sí, hasta por ahí se hace un pancito de brócoli. En las redes de alimentación antiinflamatoria yo como brócoli frecuentemente, a pesar de que se dice de que va a aumentar el hipotiroidismo. En realidad no se trata de comerse 5 kilos de brócoli o de coliflor, pero también el brócoli, como tú dices,
es fundamental por el sulforafano y asimismo toda esta familia, ¿cierto? Los repollitos, la coliflor, las crucíferas, sí. Y las crucíferas que nos van a ayudar a tener menor inflamación hepática y una mejor recuperación de las hormonas a nivel hepático. Mira, yo diría que el consumo también de semillas, ¿no es cierto? Como las pepas de zapallo, sí, son buenísimas, porque también el zinc es importante. Por ejemplo, yo creo que es importante comer siempre frutos secos, comer semillas, comer hartas verduras de distintos colores, comer frutas como berries, que son todas las que están, ¿no es cierto? Sí, todos los frutos de color son fundamentales. Todos los frutos de color, ¿no es cierto? Agregar algunos productos de soya, algas. O sea, hay muchas cosas que están dentro de una, que no son tan caras y que uno podría incorporar como algo diario. Y eso ayudaría mucho a que tuviéramos una alimentación hormonalmente más equilibrada. Claro, pero ojo, no sacan nada con andar tomando buenos suplementos, comiendo súper bien a veces, si no eliminan la mayoría de los productos ultra procesados. No, de todas maneras, pues. Las bebidas gaseosas. Hay que leer las etiquetas, eso es importante. ¿Qué tenemos que ver en las etiquetas de los alimentos? Mira, yo creo que lo que tenemos que mirar es más que cuántas calorías tiene. Yo creo que hay que mirar la calidad de las calorías que tiene, que sean calorías saludables. Por ejemplo, no es lo mismo una cosa alta en calorías que hecha con harina blanca, con mantequilla o con grasas saturadas, etcétera, que una cosa que tiene la misma cantidad de calorías, pero que está hecho con buenas grasas, que usan un aceite, por ejemplo, pasta de almendra o que si mantequilla maní, etcétera, como que uno puede hacer con cacao. El cacao amargo de más de 85% es una tremenda fuente de magnesio. Así que eso no quiere decir que te vas a comer una barra, lógico. Pero sí puedes hacerte ¿sabes lo que hago? Mira, yo me hago un chocolate caliente cortado. Me pongo ese polvo de 100% cacao, ¿ya? Y le pongo, y lo corto con un poco de leche de avena, y me lo tomo. ¿Qué podrías dejarle tú a nuestros amigos y amigas como cambio en el estilo de vida fundamental? Bueno, yo creo que, por ejemplo, eso que hablamos de esa mezcla de soya con harina de molida, ¿no es cierto?, de linaza, con frambuesa, yo le agregaría frutos secos, quizá una ensaladita con un poco de brote de alfalfa. Y, por ejemplo, también lo que es súper importante es la parte de ejercicio y tener un buen aporte proteico, porque es muy importante mantener la masa muscular a través de ejercicio de fuerza. Claro. Así que creo que eso también es importante, porque la nutrición es una parte importante, pero el ejercicio, no vamos a fijar el calcio si no hacemos un ejercicio. Sobre todo porque también con la menopausia se alteran los transportadores de glucosa, como los GLUT4. Sí. Como tú eres súper directa, ¿cuál es el mito más frecuente que se escucha sobre la menopausia, las mujeres en edad de menopausia? Mira, yo creo que como que cuando llega la menopausia las mujeres sienten como que ya perdieron la reproducción, es como que están poniéndose viejas, de que como ya se pasó la etapa casi de la juventud, y como que se achacan, ¿ya? Sí. Y cuando realmente la menopausia va a ser el resto de la vida, y por lo tanto hay que disfrutarla, hay que aceptarlo y buscar métodos para sentirse mejor y ser alegre y seguir siendo tú, porque tu ser no cambia. Cambian un poco tus hormonas, claro, pero tu ser no cambia. Oye, pero es como bien habitual eso de decir, soy cuarentona. Sí, o gente que sufre realmente cuando cumple los 40, como una etapa terrible en la vida. Y bueno, yo creo que la vida comienza a los 40. Mira, yo me acuerdo que cuando yo cumplí 40 me tocó hacer un trámite justo ese día. Y llegué al registro civil, me acuerdo, para mi cumpleaños. Entonces me dicen, ¿y su edad? Y yo dije 40, pensando que gané decir 39, porque yo nací a las 6 de la tarde y esta cuestión era a las 11. Entonces yo así 39 y dije, no. Dije 40 y sonó como, te fijas que el otro era como 25, 34, 22, 40. Sonó como que al tiro, como que sí. Yo le cambiaría el nombre, 40, no sé, sí. 40.
para que sonara como más chispano, pero la verdad que es como que la manera de decir 40 es terrible. En general, se piensa, como tú dices, que después de la menopausia se es menos mujer, pero eso es un gran error, porque todas las que hemos alcanzado mayores años sabemos que no se deja de ser atractiva, no se deja de ser mujer después de la menopausia. No, además que yo encuentro que después de eso, por lo menos en mi experiencia, yo encuentro que uno va como adquiriendo mucha sabiduría en muchas cosas, entonces como que pasan muchas cosas a ser mucho más importantes y generalmente como que uno en cuanto a la profesión o si uno dueña casa, lo que sea, como que empieza a madurar y a ver la vida de una manera mucho más positiva. Y además que ya no tienes el riesgo de estar embarazada, que te da mayor libertad también. Sí, excepto esta niña de los Claro, 51 con años. Oye, Nelo, ¿yo te puedo hacer una pregunta a ti? Por supuesto. Porque tú tienes más sabiduría que yo, pues. Ya, entonces, ¿cuál sería el suplemento que tú tendrías al lado de tu velador que no sea tu pareja? Bueno, que puede ser un buen suplemento, ¿no? Bueno, para dormir bien, el imprescindible es un magnesio liposomal con azafrán que ayuda a controlar el sistema nervioso central y que nos permite relajarnos y dormir y amanecer tiki-taka. Buen dato, pero ahora les entrego mi último tip. Mira, es importante si tomar café o no va a tomar café, que sea tomarlo en la mañana, porque en la tarde te puede activar demasiado el sistema nervioso central. Ahora, hay personas que metabólicamente son metabolizadores rápidos, que sí se pueden tomar un café express en la noche y duermen feliz, pero hay un grupo grande que son metabolizadores lentos y que el café se mantiene mucho rato circulante y llega, si se lo toman muy tarde, no van a dormir. Con este último consejo que nos has dado tan generosamente, damos término a este podcast Salud sin Censura y este capítulo sobre menopausia. ¿Qué te pareció la invitación, el tema en general? Hoy me encantó porque en el fondo es algo que uno lo ha vivido y lo sigue viviendo. Muchas gracias por acompañarnos, querida Dawn Cooper. Y no te pierdas el próximo capítulo en el que hablaremos del omega 3. Comprábamos un tarro de jurel y ¿qué hacíamos? Le sacábamos toda la grasita negra y resulta que esa grasita negra que botamos es el más rico en omega 3. Los seres humanos necesitamos ácido graso saturado. Nuestro cerebro está compuesto de grasa. Cuando nuestra dieta tiene una alta cantidad de grasa saturada, empiezan a aparecer problemas.